Antes de sumergirnos en la historia, por favor suscríbete a nuestro canal. Eso me ayudaría mucho y usted es libre de cambiar de opinión en cualquier momento posterior. Me llamo Michael Dawson y soy un abogado corporativo que trabaja en Harris & Rhodes, uno de los mayores bufetes de Chicago. Hace aproximadamente un año acepté un caso que era intrigante, pero también moralmente cuestionable. Un caso que cambiaría mi vida para siempre. Todo empezó cuando Todd Hendricks, un ejecutivo de Genentech Pharmaceuticals, vino a verme. Genentech era uno de los mayores clientes de nuestro bufete, así que tuve que manejar la situación con la máxima discreción. Todd sospechaba que su mujer, Allison, que era vicepresidenta senior de la empresa, tenía una aventura con el director general, Richard Olson, que estaba casado. Pero eso no era todo. Creía que Allison y Richard estaban trabajando juntos para manipular ilegalmente los datos de un ensayo clínico con el fin de conseguir la aprobación de un nuevo medicamento antes de lo previsto. Todd expuso las convincentes pruebas circunstanciales que había reunido. Me mostró fechas en las que Allison trabajaba hasta tarde en la oficina, lo que coincidía con el horario de viajes de Richard. También tenía recibos de hotel y había descubierto un extraño teléfono desechable que Allison había intentado ocultar. Era una clara señal de que algo sospechoso estaba pasando. Le aconsejé a Todd que consiguiera pruebas contundentes antes de acusar a Allison de nada. Fue entonces cuando soltó una bomba. Había grabado una conversación telefónica entre Allison y Richard en la que hablaban de cómo falsificar informes y sobornar a funcionarios de la FDA para acelerar la aprobación del fármaco. Esto era una pistola humeante y yo sabía que tenía que andar con cuidado. Estábamos tratando con una empresa farmacéutica de miles de millones de dólares involucrada en prácticas criminales corruptas. No podía denunciarlo directamente a las autoridades sin exponerme y exponer a la empresa a una enorme responsabilidad. Durante los meses siguientes, trabajé entre bastidores para reunir poco a poco más pruebas y proteger a Todd. Richard nos lo puso fácil. Con frecuencia se reunía con Allison en el mismo hotel cerca de la oficina para reuniones nocturnas. Compilé un sólido dossier de fotos, grabaciones, transacciones financieras y documentación del plan. Para entonces, Todd se había enfrentado a Allison, que confesó la aventura, pero negó cualquier actividad corporativa ilegal. Ella le suplicó perdón y una segunda oportunidad, pero Todd se negó. Había perdido toda confianza en ella y estaba demasiado disgustado por su traición como para plantearse una reconciliación. Fue entonces cuando Todd me entregó todas las pruebas para que finalmente tomara medidas. Sabía que me metía en un campo de minas, pero también sabía que tenía que hacer lo correcto. Las acciones de Genentech no solo eran poco éticas, sino también ilegales, y tenían que rendir cuentas. Actué, continué. Sabía que me estaba metiendo en un campo de minas, pero también sabía que tenía que hacer lo correcto. Las acciones de Genentech no solo eran poco éticas, sino también ilegales, y tenían que rendir cuentas. Después de revisar todas las pruebas que Todd reunió, me quedó claro que se trataba de un caso de codicia y corrupción empresarial al más alto nivel. Allison y Richard estaban dispuestos a poner en peligro innumerables vidas manipulando los datos de los ensayos clínicos y sobornando a funcionarios, todo con tal de conseguir la aprobación de un nuevo medicamento más rápidamente y ganar más dinero. No podía hacer la vista gorda ante un desprecio tan flagrante por la ley y la vida humana. Como abogado, era mi deber defender la justicia y garantizar que los responsables de actos tan atroces rindieran cuentas. Sin embargo, también debía actuar con cautela. Genentech era una poderosa empresa farmacéutica con mucho dinero
y un equipo de abogados expertos a su disposición. Si daba un solo paso en falso, podían enterrar fácilmente el caso y tomar represalias contra mí y mi bufete. Durante las semanas siguientes, repasé meticulosamente todas las pruebas que Todd me había proporcionado. Analicé las conversaciones telefónicas grabadas, estudié las transacciones financieras y cotejé los recibos de hotel y los horarios de viaje. No dejé piedras sin remover, asegurándome de que nuestro caso fuera hermético y pudiera resistir cualquier escrutinio. Al mismo tiempo, tenía que mantener a Todd a salvo. Allison y Richard eran individuos peligrosos que no dudarían en dañar a cualquiera que amenazara su plan. Aconsejé a Todd que pasara desapercibido y evitara cualquier confrontación directa con su esposa hasta que tuviéramos un plan sólido. A medida que las semanas se convertían en meses, las pruebas contra Allison y Richard seguían acumulándose. Su arrogancia y su sensación de invencibilidad les hicieron descuidados y dejaron un rastro de pruebas incriminatorias a su paso. Por fin, tras casi 6 meses de minucioso trabajo, sentí que teníamos pruebas suficientes para actuar. Sin embargo, sabía que acudir directamente a las autoridades podía ser arriesgado, ya que el equipo jurídico de Genetecas intentaría sin duda enterrar el caso o desacreditar nuestras pruebas. Con las pruebas sólidas y documentadas en la mano, me dirigí con cautela a la Fiscalía de EEU para denunciar el fraude y la corrupción de la empresa farmacéutica. Los fiscales federales se interesaron de inmediato por un caso de tal envergadura contra Genentech. Sin embargo, no podían arriesgarse a un intento fallido de enjuiciamiento si había filtraciones o agujeros en las pruebas. Así que desarrollamos una elaborada operación encubierta, utilizando mi práctica legal para extraer más información incriminatoria de Allison y Richard sin delatarles. Haciéndome pasar por el bufete de Genetecas, que realizaba una auditoría interna, pude obligarles a entregar todos sus registros informáticos, correos electrónicos y otros archivos mediante citaciones. Anualmente exigía pruebas de cumplimiento financiero. Cada transacción, extracto y corresponsal reforzaba el caso contra ellos mientras entregaban arrogantemente la documentación condenatoria. Sin saber que estábamos construyendo un caso penal federal con suficientes pruebas abrumadoras de la operación encubierta para garantizar condenas, los abogados estadounidenses hicieron público el caso. Hicieron un impactante anuncio de fraude, soborno, conspiración y encubrimiento de Genetecas, todo lo cual conllevaba fuertes penas. Richard Olson y Allison Hendricks fueron despedidos de inmediato por la empresa y acusados de asociación ilícita, mentir a los investigadores federales y otros delitos graves. El enorme escándalo destruyó la cotización y la reputación de Genetecas. El FBI hizo una redada muy publicitada en la sede de la empresa, llevándose décadas de archivos. Los circos mediáticos estallaban en torno al tribunal cada vez que Olson y Hendricks aparecían. A medida que el caso contra Genentech y sus corruptos ejecutivos se desarrollaba, el verdadero alcance de sus crímenes se hizo evidente. Allison y Richard llevaban años manipulando datos de ensayos clínicos, poniendo en peligro a innumerables pacientes que tomaban medicamentos potencialmente dañinos. También habían sobornado a funcionarios de la FDA y falsificado informes para acelerar la aprobación de sus productos, todo ello con fines lucrativos. Las pruebas que habíamos reunido mostraban la imagen de una empresa que había perdido la brújula moral, movida únicamente por la codicia y el desprecio por la vida humana. Fue una constatación repugnante que no hizo sino reforzar mi determinación de hacer justicia.
A medida que avanzaban los procedimientos judiciales, la presión sobre Allison y Richard aumentaba. Se enfrentaban a décadas de prisión y a la posibilidad de perder todo aquello por lo que habían trabajado. Sus estilos de vida, antaño opulentos, se desmoronaban a su alrededor a medida que el peso de sus crímenes se hacía sentir. En un intento desesperado por salvarse, Allison y Richard intentaron volverse el uno contra el otro, cada uno afirmando que el otro era el cerebro de este juego. Sin embargo, la montaña de pruebas que habíamos reunido dejaba claro que ambos eran igualmente culpables. El juicio fue un circo mediático, con periodistas y espectadores abarrotando la sala todos los días. Las antaño poderosas personalidades de Allison y Richard quedaron reducidas a la de criminales deshonrados, con sus reputaciones hechas jirones. A medida que la fiscalía exponía metódicamente el caso contra ellos, se hacía cada vez más evidente que los dos ex ejecutivos no tenían escapatoria. Las pruebas eran abrumadoras y el jurado vio a través de sus intentos desesperados de cambiar la culpa y evitar la responsabilidad. Tras semanas de testimonios y deliberaciones, el jurado emitió su veredicto, culpables de casi todos los cargos. La sala estalló en una mezcla de vítores y jadeos. Cuando se leyó el veredicto, Allison y Richard guardaron un silencio atónito, con el rostro marcado por la certeza de que su vida, tal como la conocían, había terminado. Tras el juicio, Genentech fue objeto de una serie de demandas civiles masivas por parte de pacientes e inversores que se habían visto perjudicados por la actividad de la empresa. Las sanciones económicas y los honorarios de los abogados fueron asombrosos, y el otrora poderoso gigante farmacéutico se vio obligado a declararse en quiebra. En cuanto a Allison y Richard, fueron condenados a largas penas de prisión, siendo la de Allison especialmente dura debido a su papel como impulsora de la estafa. También se les ordenó pagar una indemnización y renunciar a las ganancias obtenidas ilícitamente, lo que les dejó sin un céntimo y en desgracia. Durante todo el calvario, me mantuve centrado en garantizar que se hiciera justicia. La codicia de Allison y Richard y su voluntad de poner vidas en peligro en beneficio propio eran imperdonables y debían responder de sus actos. Cuando me senté en la sala del tribunal y vi cómo se los llevaban esposados, no pude evitar una sensación de satisfacción. No solo habíamos destapado un escándalo empresarial masivo, sino que también habíamos enviado un poderoso mensaje de que nadie, por muy rico o poderoso que fuera, estaba por encima de la ley. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Genentech se encaminaba hacia la quiebra debido a las sanciones penales y las demandas civiles, pero mi objetivo seguía siendo acabar con Allison y Richard. Por suerte, su asunto proporcionó a los fiscales la influencia que necesitábamos. Les amenazamos con décadas de cárcel separados, ofreciéndoles la oportunidad de testificar el uno contra el otro a cambio de clemencia, pero su codicia e interés personal, las mismas cosas que impulsaron sus crímenes iniciales, les volvieron el uno contra el otro. Richard fue el primero en quebrarse. Ante la perspectiva de pasar el resto de su vida entre rejas, no tardó en cambiar de opinión y traicionar a Allison para evitar la condena más larga. Su testimonio sobre su romance como catalizador para defraudar a la FDA y enriquecerse con opciones sobre acciones ilegales fue devastador para el caso de Allison. Cuando Richard detalló hasta dónde habían llegado para falsificar datos, sobornar a funcionarios y cubrir sus huellas, quedó claro que Allison había sido la fuerza motriz de todo el plan. Fue ella quien empujó a Richard a tomar medidas cada vez más desesperadas, todo ello en busca de poder, riqueza y éxito. El jurado estaba consternado por las pruebas presentadas
y no tardaron en llegar a un veredicto. Culpable de casi todos los cargos. La cara de Allison era una máscara de incredulidad cuando el veredicto se puso rojo. Había creído de verdad que su posición y sus contactos la protegerían de las consecuencias de sus actos, pero en ese momento se dio cuenta de que su arrogancia habían sido su perdición. Como parte de su desesperado acuerdo de culpabilidad, Allison se vio obligada a renunciar a todas las ganancias ilícitas que había acumulado con sus delitos financieros. No solo se enfrentaba a más de 15 años de prisión federal, sino que también perdió hasta el último céntimo que había invertido en su lujoso estilo de vida, aquello por lo que lo había arriesgado todo. Fue un duro golpe, pero que palideció en comparación con la devastación emocional que estaba por llegar. Después de destruir por completo su vida profesional y sus finanzas personales, Allison lanzó una última y patética súplica de perdón a Todd. Tal vez una pequeña parte de su conciencia esperaba que él la aceptara si pagaba su deuda con la sociedad, pero me senté con Todd durante esa miserable reunión en la cárcel, y él simplemente la miró con frío desprecio. «Te lo has hecho tú sola, Allison», dijo, con una voz llena de repugnancia. «Lo tenías todo, un marido cariñoso, una casa preciosa, seguridad económica, una carrera de éxito. Y lo tiraste todo por la borda por una aventura barata porque nunca podías estar satisfecha. Eres un ser humano despreciable». Con esas palabras, Todd se dio la vuelta y se marchó de la sala de reuniones de la prisión para siempre, dejando que Allison se enfrentara a la dura realidad de las consecuencias que ella misma había provocado. En ese momento, cayó en la cuenta. Al tomar la imperdonable decisión de engañar a su jefe, había detonado una explosiva reacción en cadena de acontecimientos que le costaron todo: su matrimonio, su dinero, su futuro y su libertad. Cuando empezó a cumplir su larga condena, no pude evitar una sensación de consuelo al saber que se había hecho justicia. A lo largo de mis años de práctica, había sido testigo en innumerables ocasiones de cómo una transgresión personal egoísta podía destruir vidas y hundir empresas enteras. La indiscreción sexual de Allison nos había permitido sacar a la luz el fraude masivo en el que había participado, pero su arrogancia la había cegado ante el rastro de pruebas que dejó tras de sí, pruebas que utilizamos para desmantelar el castillo de mentiras que había construido. Al final, su trágica caída sirvió como poderosa disuasión legal, un cuento con moraleja de que uno debe tener mucho cuidado con los pecados que comete, porque puede pagar un precio extraordinario, mucho más allá de lo que jamás esperó. Las consecuencias del escándalo Genentech fueron graves y de gran alcance. El otrora poderoso gigante farmacéutico se vio obligado a declararse en quiebra. Sus activos fueron embargados y vendidos para pagar las asombrosas multas y costas judiciales. Miles de empleados perdieron su trabajo, su medio de vida, apedreados por la codicia y la corrupción de unos pocos individuos de la cúpula. Fue un duro recordatorio de que ninguna empresa, por grande o exitosa que sea, es inmune a las consecuencias de un comportamiento poco ético. En cuanto a Allison y Richard, tuvieron que cumplir sus largas penas de prisión. Despojados de su riqueza, poder y estatus, sus lujosos estilos de vida se redujeron a celdas estrechas y rutinas diarias dictadas por la dura realidad del sistema penal. Para Allison, el peso de sus decisiones fue muy duro. Lo había sacrificado todo: su matrimonio, su carrera, su libertad, por una aventura fugaz y la búsqueda de un beneficio personal. La profundidad de su traición y el daño que había causado eran casi insoportables. En los años siguientes, a menudo recordaba el caso Genentech y las lecciones que me enseñó.
Fue un duro recordatorio de que la búsqueda del éxito y la riqueza nunca debe ir en detrimento de la ética y la moral. Allison y Richard habían cruzado esa línea y sus acciones habían puesto en peligro innumerables vidas. Habían mostrado un desprecio absoluto por el bienestar de los demás, movidos por sus propios deseos egoístas y su codicia. Pero su caída también sirvió como testimonio del poder del sistema judicial y de la importancia de que quienes ocupan puestos de poder rindan cuentas de sus actos. Por muy ricos o influyentes que sean, nadie está por encima de la ley. Al reflexionar sobre el caso, no pude evitar sentirme orgulloso del papel que había desempeñado para llevar a estas personas ante la justicia. Fue una batalla larga y ardua, pero mereció la pena. Gracias a mis esfuerzos y a los de los dedicados fiscales e investigadores, no solo habíamos sacado a la luz un escándalo empresarial masivo, sino que también habíamos enviado un poderoso mensaje de que no se toleraría un desprecio tan flagrante por la ley y la vida humana. Al final, el caso Genetec se convirtió en un caso emblemático del derecho de sociedades, un cuento con moraleja sobre las consecuencias de la codicia y la corrupción descontroladas. Sirvió para recordar que cada decisión, cada acción, tiene consecuencias y que quienes eligen dar prioridad al beneficio personal sobre el comportamiento ético acabarán pagando el precio. En lo que a mí respecta, la experiencia no hizo sino reforzar mi determinación de seguir luchando por la justicia y exigiendo a los poderosos que rindan cuentas de sus actos. Era una vocación que se había convertido en algo más que un trabajo. Era una misión, una forma de vida, y al mirar hacia el futuro, sabía que habría muchas más batallas que librar, muchos más errores que corregir, pero estaba preparado, armado con la certeza de que por muy difícil que fuera el reto, al final la justicia siempre prevalecería. Aquí termina nuestra historia. Comparta su opinión en la sección de comentarios. Gracias por su valioso tiempo. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a este canal. Eso me ayudaría mucho.